Existen distintos caminos para llegar a un mismo lugar. Todo depende de dónde nos paremos y de qué tipo de viaje querramos emprender. Hay caminos seguros, que suelen ser los más largos, como también hay caminos sinuosos que despistan el rumbo y atajos que pueden resultar un tanto peligrosos. Todos persiguen el mismo fin, pero es tan importante tener claro el objetivo como elegir apropiadamente el camino para alcanzarlo. La industria energética comenzó hace casi 10 años un proceso de transformación para llevar el gas y el petróleo argentino a lo más alto. El plan es sin dudas ambicioso, pero la recompensa es aún mayor. Todos conocen las oportunidades que despierta el sector petrolero a partir de los no convencionales y el desarrollo de Vaca Muerta. Ya nadie pone en duda la relevancia del sector. A pesar de las diferencias sustanciales que existen entre los dos partidos políticos más convocantes, ambos coinciden en que el incremento de la actividad energética es clave para impulsar el desarrollo económico del país. En ese sentido, Vaca Muerta es el tesoro que puso fin a la grieta. El potencial que tiene la industria no está en discusión. Lo que se debate son las maneras de llevar adelante el plan para hacerlo productivo y redituable. ¿Cuál es el principal impedimento que frena el pleno desarrollo de la actividad? ¿Es realmente Vaca Muerta una incipiente fuente de dólares para la Argentina? Para contestar estas y otras preguntas, conversamos con el invitado especial del último almuerzo del Club del Petróleo. Hablamos con el economista Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de la Nación de la gestión de Axel Kicillof. Emanuel Álvarez Agis, gracias por la charla. Joven economista, cercano sí, a los equipos que trabajaron antes de la elección con Alberto Fernández. Supongo que ahora también. Nuestro programa es sobre Vaca Muerta. Querría una primera impresión de cómo crees que va a ser el futuro inmediato de Vaca Muerta con el nuevo gobierno. La novedad positiva es que nos hemos dado cuenta, ya el gobierno de Alberto Fernández va a ser el tercer gobierno que tiene Vaca Muerta ahí a disposición. Me parece que lo importante es que Vaca Muerta claramente no tiene grieta. O sea, no hay ningún espacio político que esté diciendo estoy en completo desacuerdo con la política que se llevó a cabo con el sector, no creo que sea un activo estratégico. Entonces me parece que eso, la verdad que hay cierta continuidad, con sus variaciones, pero cierta continuidad entre las políticas de Cristina, de Macri y probablemente de Alberto. La verdad que hoy sí la incertidumbre que hay es de corto plazo, ¿no? Pues llegamos al cambio de gobierno con un congelamiento de precios que de a poco se va modificando y sobre todo con mucha incertidumbre sobre cómo vamos a superar los cuellos de botella del sector, que hoy tienen básicamente que ver con la infraestructura y que no son un problema del sector, sino que son un problema del país, que no está pudiendo financiar obras de envergadura, producto básicamente de la crisis macroeconómica que estamos viviendo. Entonces, si me preguntás el futuro inmediato de Vaca Muerta, lo veo claramente muy positivo. En el futuro inmediato me parece que hay que hacer ajustes y plantear esquemas al sector para justamente despejar esas incertidumbres. Nos animamos a una lista de prioridades, digamos. Hablaste de infraestructura, digamos. Primero, la decisión de que el sector va a seguir funcionando, que el sector va a tener que potenciarse en términos de exportación, que servirán como ingreso de divisas.
Pero hay ahí un obstáculo que es la infraestructura. Claramente el cuello de botella que tiene el sector en materia de exportación e incluso en mercado interno son 2 gasoductos, digamos. Entonces ahí hay una primera cuestión. La segunda es obviamente que llegamos con un precio de nafta, digamos, con un precio de combustibles que estuvieron básicamente atrasados los últimos 3-4 meses por cuestiones electorales. En cualquier país donde vos atrasás los precios 3-4 meses no pasa nada. En un país como Argentina, que tiene inflación de 3-4% mensuales, en 3-4 meses generás un problema de envergadura. Y me parece que el último punto es tratar, digamos, de que esta incertidumbre que se le plantea al sector cada 4 años, me parece que si uno entiende que la dinámica de vaca muerta es necesariamente una dinámica a largo plazo, sería deseable que el esquema que nos demos para vaca muerta, de vuelta, en un sector donde no hay grieta, sea apoyado por todo el espectro político, pero que lo discutamos seriamente una sola vez en el tiempo, que no estemos cada 4 años discutiendo nuevos esquemas, porque de vuelta, el que viene a hundir capital en Argentina y el capital que nosotros queremos que se hunda en Argentina es necesariamente capital de mediano o largo plazo. Entonces me parece que esa es la incertidumbre más de largo plazo que hay que tratar de despejar. ¿Estás hablando de una incertidumbre que se despeja con una ley, por ejemplo? Creo que no solo se despeja con una ley, sino con algo más importante, que es con una ley que cierre la grieta no solo en cuestiones políticas, sino también en cuestiones de la sociedad argentina. Hoy vaca muerta es algo que a toda la sociedad argentina le suena como muy importante, pero no termina de entender dónde está, en qué consiste y qué beneficio le da. Me parece que ese trabajo, probablemente programas como estos ayuden en parte a eso, me parece que ese trabajo va a permitir que cuando un gobierno pone el énfasis en vaca muerta y, por ejemplo, toma medidas antipáticas como subir el precio de los combustibles, uno va a entender qué hay atrás de eso y qué beneficio hay. Hoy muchas veces de vaca muerta solo se ve el costo y no se ve tanto el beneficio. Una gran disyuntiva para la gente común es pensar si... ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos una reserva energética tan grande ahí, que hablan de eso, y estemos pagando las tarifas tan caras? Hay 2 cosas, digamos. Argentina hoy tiene una reserva, no tiene una producción, digamos, justamente. Es algo que el desafío es sacarlo de ahí abajo del suelo. Y viene desde 2012 tratando de solucionar una cuestión que fue básicamente la razón de la nacionalización de YPF, que es el desabastecimiento energético. Hoy nosotros estamos en una situación donde todavía no tenemos autoabastecimiento, donde lo que nos falta para autoabastecernos lo importamos y donde en el medio lo que pasó es que el tipo de cambio, el precio del dólar, voló por los aires. Eso es lo que básicamente se ve en la presión para aumentar las tarifas. Lo que creo que hay que hacer inteligentemente, uno tiene 2 opciones. Ese accidente macroeconómico que tuvimos, que fue la devaluación, vos se lo podés cobrar enteramente a la gente. Ahora, desde el punto de vista económico, lo más eficiente es tratar de construir un puente entre esta situación de un dólar muy caro y de todavía desabastecimiento energético a una situación donde no importa cuán caro sea el dólar, vos vas a tener abastecimiento. Porque una vez que tengas abastecimiento, el peor problema que tiene Argentina, que es que sigue importando combustible, no lo vas a ya tener. Entonces me parece que el desafío es entender que podemos ir fuerte a tratar de recuperar ese costo en el corto plazo, o podemos en un programa de mediano o largo plazo darnos un puente entre esta situación y la siguiente, autoabastecimiento, que balancee un poco. ¿Qué cosas se le deberían garantizar a las compañías para que sigan invirtiendo? Aquí hay un cepo. Hoy el gobierno asume con un nuevo cepo, por ejemplo. Totalmente. ¿Cómo le explicamos a la gente que bueno, mira, las empresas que invierten en estos niveles en vaca muerta no pueden quedar dentro del cepo? En cualquier país, digamos, relativamente dentro del promedio de la región, o incluso de regiones que tienen más que ver con el petróleo y el gas, las empresas hacen la misma cuenta. Porque los inversores que dicen, tengo una determinada cantidad de plata, un capital, lo voy a invertir, voy a hacer mis cuentas, me puedo equivocar en mis cuentas, pero básicamente pienso que voy a tener un retorno de entre, no sé, 10, 15, 12, algo por ciento en dólares. En Argentina pasa algo específico, y que me parece que es el gran problema que tiene el sector, que es que lo que vos decías, la pregunta en vaca muerta no es si ganas 10% en dólares o 18% en dólares. La pregunta en vaca muerta, lamentablemente, por esta administración y el error que cometió en materia de administración cambiaria, es que el inversor no sabe si se va a poder llevar los dólares. Entonces, creo que uno de los grandes desafíos que tenemos para adelante es justamente no poner el carro delante de los caballos. ¿Qué quiero decir? Hoy Argentina no tiene dólares y tiene una fuente de dólares potencial. Entonces vos podrías decir, decisión de corto plazo, miren, como no tengo dólares, nadie se lleva sus dólares. Vas a solucionar algunos problemas, vas a matar a la gallina de los huevos de oro, que es vaca muerta. Entonces me parece que hay que tener la audacia
para darse con el sector una política que básicamente le dé certidumbre, pero certidumbre de la más básica, que es, si invertiste $100 y ganaste 10%, bueno, te podés llevar $110. El crecimiento de Vaca Muerta no se puede medir únicamente en balances financieros. Se trata de nuevos puestos de trabajo, de la posibilidad de empujar la macroeconomía regional y de darle lugar a las pequeñas y medianas empresas que se asocian a las grandes operadoras y empresas de servicios. Una de ellas es Ingeniería Cima, empresa nacional fundada en Neuquén hace 40 años. Para conocer su visión sobre el futuro de la industria energética, dialogamos con el ingeniero Diego Manfio, vicepresidente ejecutivo de la compañía. Diego Manfio, vicepresidente ejecutivo de Ingeniería Cima, hombre de Neuquén, empresa de Neuquén, vinculada al petróleo y por supuesto con todos los desarrollos que generaron a partir de Vaca Muerta. Así es, muchas gracias. Hacía tiempo que veo el programa de inicio y bueno, vivo en Neuquén, soy de allí justamente y no estoy muy cercano a veces a los medios o a este caso de un programa tan prestigioso que lo vienen llevando de inicio con mucha buena información, así que un placer estar aquí. Quería que nos cuentes un poco qué es Ingeniería Cima y qué hace en Vaca Muerta Ingeniería Cima. En realidad está en la industria de la energía, decimos, incluso más allá del petróleo, desde hace muchos años y siempre trabajamos en el ámbito del petróleo, más que nada en el ámbito de superficie. Es así que Vaca Muerta cuando llega ya nos encuentra en marcha y desde la primera hora entonces supimos concretar buena actividad nueva que Vaca Muerta demandó. ¿Podrías explicarnos cuáles son los servicios que brinda Ingeniería Cima en Vaca Muerta? Sí, en el petróleo hay en el upstream, que es el caso de Vaca Muerta, por un lado están las actividades de pozo, que ahí operan mucho las multinacionales. Y en superficie ya hay actividad de empresas como Ingeniería Cima. Justamente trabajamos en superficie en lo que es obras y servicios, como core business. Obras son las facilities que se necesitan para la explotación del petróleo cuando ya está en superficie, llevarlo de un lado a otro, almacenarlo, tratarlo. Y luego el servicio, operación y mantenimiento es conllevar la actividad directa con personal como contratista de aquella operadora que necesita una empresa de servicios. Con Vaca Muerta, decía, nos encontró en marcha y emprendimos actividades como logística de arena, logística de agua y bueno, y después tenemos alguna buscando tecnología, buscando mejores negocios en el sentido de los servicios especializados que demanda Vaca Muerta, porque es de alta exigencia. Además de estos servicios específicos en superficie para las grandes multinacionales que explotan allí en Vaca Muerta, se han abierto a, por ejemplo, temas inmobiliarios. El primer shopping de Añelo es de ustedes. Bueno, hicimos esa apuesta de como empresarios locales, buscando, como decimos, poner huevos en distinta canasta, diversificar. Hicimos actividad inmobiliaria, ya nuestra empresa tenía un hotel en Rincón de los Sauces, tenemos un hotel en Neuquén, y nos faltaba Añelo, que toma trascendencia con Vaca Muerta, ¿no? Y ahí hicimos, sí, un shopping, así que pudimos ser un poco ese facilitador de pymes para que se instalen bien en Vaca Muerta. Me impresiona cómo se han diversificado y las posibilidades de diversificación que da Vaca Muerta para una compañía que, si bien estaba vinculada a la industria del petróleo como ustedes cuando la fundó tu padre en el 79, ahora con Vaca Muerta se han potenciado. ¿Cuántos empleados tienen? ¿Cómo les cambió la dinámica? Tenemos alrededor de 800 empleados, crecemos sí, anualmente a buen ritmo, pero justamente vamos sustentando nuestra actividad con pie de plomo, como se dice también. Y bueno, es lo que quizá más creo que hay que difundir, tanto se habla de Vaca Muerta. El derrame económico de Vaca Muerta es grande, porque estos niveles de inversión y todo generan trabajo para un montón de gente y es muy necesaria la inversión intensiva. Mucha gente piensa, desde aquellos que quieren hacer negocios hasta aquellos que están complicados de trabajo, y dicen, pero se puede ir a la zona, se puede buscar posibilidades, insisto, desde el que busca un trabajo hasta el que busca una inversión. ¿Qué dirías vos? Obviamente, seguramente dirás, bueno, no se me metan en mi quinta, pero me parece que Vaca Muerta da para mucho. Vos decías, el derrame es muy grande. Es muy grande, justamente se viene hablando de inicio que no va a alcanzar lo que existe. Por un lado hay a nivel emprendimientos o empresas, por otro lado a nivel empleo. Si tenés ganas de trabajar, hay trabajo para hacer. Y en ese sentido, qué mejor que
que se pueble la Patagonia y hay mucho para hacer. Y después, bueno, a nivel empresa sí, hay distintos servicios, pero cada uno es el que mejor también se desarrolla, ¿no? Hay oportunidades, entendemos, y quizás lo vimos más por el lado del shopping, para lavaderos, para comerías, para venta de elementos de protección personal que decía, seguridad industrial, medicina laboral, venta de electrodomésticos. Bueno, realmente es tremendo todo el que apostó a Vaca Muerta y que puede seguir apostando. Decías vos, yo pensaba, ¿no? Este año no sé cuánto es la inversión total que ha recaído en Vaca Muerta, pero piensen ustedes, en un territorio geográfico, más de 5.000 millones de dólares un año, casi no hay en el país. Sí. Industria, Sí, no, sí. diría no hay en el país. Niveles de inversión de ese tipo. Niveles de inversión y industria que crece muy exponencialmente y rápidamente. ¿Con qué a veces obstáculos se encuentran? Yo pensaba, a veces los privados van más rápido que el Estado. Y bueno, en ese sentido los privados apostamos, vamos con nuestros trabajos, lo que nos contratan para hacerlo en forma rápida porque es de alta exigencia el petróleo y de siempre un sentido de urgencia rápido. Nada es con tiempo en el petróleo, siempre se habló eso, ¿no? Hay necesidades de infraestructura, a veces es un obstáculo hasta que se desarrolla, las rutas hasta que se terminan, a veces están en obra y es peor que cuando estaban, porque bueno, pero en buena hora esas inversiones. Y después, bueno, cuestiones de la macroeconomía, contratos de distinta índole, ajustes. Te voy a pedir desde lo general y desde lo particular una visión de futuro, de lo que se viene. Cambia un gobierno, pero también se viene una etapa de desarrollo de muchas compañías que miran Vaca Muerta. ¿Cómo lo ves vos y cómo lo ven desde tu compañía? Lo vemos con optimismo porque es la razón de ser de todo empresario, ¿no? Pero vemos que es un desafío grande porque Vaca Muerta llegó a unos niveles de proyectos ya bastante buenos, porque técnicamente el recurso es bueno, y el mercado Argentina no es el que puede brindarle todo ese mercado a toda la producción que puede generar Vaca Muerta. Apostamos y ojalá que el próximo gobierno, que Argentina pueda concretar esas inversiones para poder exportar. Así que creo que los desafíos de Vaca Muerta hacia el futuro están dados en ampliar el mercado, para que también esas inversiones puedan concretar la venta de su producción hacia esos mercados. ¿Y podrías cuantificar todos los proyectos de tu empresa, por ejemplo, para el año que viene? Y es algo muy dinámico y que realmente, por suerte, nuestra empresa tiene contratos fijos y contratos variables. Y bueno, en aquello fijo creo que Argentina, y eso es algo que el petróleo Argentina siempre busca mantener, por lo menos, ¿no? Aun cuando no hay inversión, la producción se mantiene todo lo que se puede. Así que ahí también hay trabajo y ahí trabajamos. Nos gustaría cuantificar mejor las inversiones que vienen, que son para donde nos preparamos. Hoy está un poco difícil entender quizá quién va a hacer mejor un desarrollo que otro, porque hay muchos proyectos piloto, pero no todos se pusieron en fase de desarrollo, que se llama. Esa es la lectura que tenemos que ir tomando siempre y lo más importante es que hay muchas empresas y las más importantes del mundo. Así que creo que el terreno está para que se haga. La comunicación resulta elemental para conocer el rumbo que tomará el sector energético y debatir los temas de carácter más urgente. Con este propósito, el Club del Petróleo organiza de manera regular diversos eventos sociales para generar un espacio de encuentro entre referentes de la industria y colegas. El equipo de Vaca Muerta Argentina asistió al último almuerzo del Club del Petróleo y conversó con el presidente de la Comisión de Conferencias y Difusión, Gustavo Smith. Gustavo Smith, presidente de la Comisión de Conferencias y Difusión del Club del Petróleo. ¿Cómo estás? Muy bien, perfecto. Muchas gracias por recibirnos hoy, que es un evento especial porque es el último del año, el último almuerzo, que ya es un clásico del Club del Petróleo hace muchos años. Sí, el Club del Petróleo empezó en el año 60, cuando con la política de Frondizi, digamos, vinieron todas las compañías americanas y en Estados Unidos eran muy comunes los clubes de petróleo. Entonces acá empezó con varios americanos, algunos argentinos, y desde esa época, por supuesto, eran chiquitos y se juntaban a almorzar cada tanto, algún torneo de golf que hacían, y nosotros lo hemos seguido, lo hemos hecho crecer. Ahora tenemos cerca de 800 socios y seguimos haciendo, digamos, los almuerzos. Son almuerzos quincenales, los segundos y cuartos martes de cada mes. Tenemos torneos de golf, como la tradición, torneos de tenis, hay
también algunas conferencias o, digamos, la comisión de eventos que hace conciertos, exposiciones de cuadros. O sea, hay mucho del aspecto social que tiene que ver con... Exactamente. En la industria del petróleo está lo que es el IAPG, el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, que es toda la parte técnica. Están las cámaras, que es donde defiende los intereses de las empresas, y está el Club del Petróleo, que en realidad es social, deportivo y también cultural, digamos así. Pero también, por ejemplo, nosotros terminamos recién de almorzar y escuchamos la conferencia que, en este caso, porque hay un invitado, un orador principal en cada uno de los almuerzos, fue Álvarez Agis, Emanuel. Y hay un orador que hace su exposición y también se presenta para un debate, le podemos hacer preguntas. ¿Quién elige al orador y por qué? Porque se hace en una cuestión también técnica, se termina debatiendo desde política, economía, como también aspectos de la industria. Sí. Siempre tratamos de invitar gente que realmente sea interesante para los socios. Los elige, digamos, yo por ser el presidente, de acuerdo con el presidente del club. Y también, bueno, lo comentamos en las reuniones de comisión directiva, tenemos la idea de invitar a este, al otro, lo discutimos un poco entre todos y después decidimos. Y después hay que conseguirlos, porque no es fácil conseguir a muchos invitados, sobre todo los ministros, la gente que está en política está siempre muy ocupado, digamos, no dispone de tanto tiempo, pero somos un ámbito que les interesa, con el cual vienen, hemos tenido de invitados a casi todos los ministros, los presidentes, digamos, deportistas también hemos tenido, hasta como De Vicenzo, digamos, vino acá. Y en la historia podemos ir a Jorge Luis Borges, o sea, ha venido gente realmente importante e interesante. Gustavo, podemos decir que este año fue particular. Tuvo algunas peculiaridades que impactaron en casi todos los sectores, también en el sector de los hidrocarburos. ¿Y cuánto tiene que ver la difusión y la comunicación? Estos encuentros en donde, por ejemplo, el anteúltimo terminó durando mucho más de lo previsto porque se da lugar al debate y a ponerse de acuerdo, según me cuentan las distintas partes, para tener un proyecto en común y tener claro hacia dónde va la industria energética. ¿Ese es un poco el objetivo que tiene el club? Sí, desde ya que cuando tenemos invitados que hablan de todo lo que sea relacionado con la energía, con la economía, los socios les interesa mucho más y tienen más preguntas para hacer. Porque acá tenemos la oportunidad de hablar en forma directa con ellos. Muchas veces hasta no necesitamos que venga la prensa porque nos gusta que sea algo más íntimo donde se puedan explayar libremente. Es algo en general que nosotros le preguntamos al invitado si quieren que haya prensa o no. Porque a algunos les gusta hablar en círculos más reducidos, no que salga al día siguiente en los diarios. Te corro un segundito, Gustavo, de tu lugar como presidente de esta comisión del Club del Petróleo. Tenés mucha trayectoria, muchos años dentro de la industria. ¿Cómo podés describir lo que fue el 2019 para el sector energético, puntualmente para el sector petrolero? Con grandes altibajos, porque veníamos muy bien lanzados con todo lo que era Vaca Muerta, digamos, un gran éxito, y de golpe salió esa resolución por el cual por 90 días íbamos a tener el dólar petrolero, que era bastante inferior al real, con el cual hubo muchas inversiones que se postergaron, digamos, o se pospusieron. Ahora se acaba de terminar eso, bueno, veremos qué va a pasar. Yo soy optimista, digamos, porque el país necesita de Vaca Muerta, ojalá podamos llegar a ser exportadores de petróleo. Lo que más me interesa a mí siempre y a la industria petrolera es la seguridad jurídica. En la medida que hay seguridad jurídica, las inversiones vienen, porque nuestros negocios son negocios para muy largo plazo. O sea, nadie puede pretender tener un área petrolera y ganar plata el año que viene, digamos. Acá se piensa en 10, 15, 25 años. Exactamente. Bueno, uno dice a veces 4 años, porque es lo que dura una gestión, y piensa que el 4º año es largo plazo. Pero para la industria petrolera, 4 años es muy corto plazo. No empezaste. ¿Y qué es lo que podemos esperar de cara a los próximos años? Porque quedó bastante claro que sea quien fuere que gobierne, la industria tiene que estar y es una fuente de trabajo y también representa un sector muy importante para la macroeconomía de la Argentina. Ahora que va a haber distintas políticas de Estado que todavía las tenemos que conocer y falta que asuma después del 10 de diciembre el presidente electo Alberto Fernández. ¿Por dónde cree que va a venir el nuevo camino energético, este nuevo proyecto? Por el mismo. Digamos, tiene que continuar la política, pueden acelerar una parte más que otra, pero tienen claro, digamos,
de que se necesita desarrollar Vaca Muerta. Si no hay ningún descalabro, digamos así, las inversiones van a continuar, probablemente puedan venir otros. Lo peor que hay es la incertidumbre, es lo que, por ejemplo, lo que estamos viendo en estos días. Una vez que ya está todo lanzado, encaminado, va bien. Para alguien que nunca escuchó la palabra vaca muerta, para la Argentina, ¿qué representa vaca muerta? No quiero decir lo común, pero lo voy a decir, digamos, que es como dicen, es lo mismo que se puede obtener con toda la producción agropecuaria, se puede obtener con el petróleo. Es muy importante, digamos, se pueden obtener muchísimas divisas, muchísimas. Pero hay que seguir. Arenas Argentinas del Paraná. Última tecnología en procesamiento de arenas para fractura. Los proyectos a largo plazo se organizan en etapas. El crecimiento de Vaca Muerta implica además procesos de producción, desarrollo, exploración, logística y distribución. Transportadora Gas del Norte es una empresa que se dedica a transportar gas natural por gasoductos de alta presión en el centro y norte de la Argentina. En el marco del último almuerzo del Club del Petróleo, conversamos con el director general de TGN, Daniel Ridelener. Encontramos y aprovechamos para charlar en el almuerzo del Club del Petróleo a Daniel Ridelener, de Transportadora de Gas del Norte. Muchas gracias por atendernos y queríamos primero que nos cuente o que le cuente a la gente qué vínculo tiene Vaca Muerta con Transportadora de Gas del Norte. Bueno, gracias Claudio por este rato. TGN es una empresa que opera alrededor de 11.000 kilómetros de ductos. Nosotros transportamos gas desde la cuenca norte y gas boliviano, pero también desde Neuquén. Tenemos un gasoducto que es el gasoducto centro-oeste, que se vincula a toda la cuenca neuquina y hoy por hoy está transportando gas de Vaca Muerta. Con lo cual nosotros en todas nuestras instalaciones, que como te decía son unos 11.000 kilómetros y unas 21 plantas compresoras, movemos todos los días aproximadamente el 40% del gas que se inyecta en las distintas cuencas, y una parte importante de eso es el gas que viene de Vaca Muerta. Ese es el gas que le llega a la gente después a su cocina en la casa. Pero supongo que también tienen proyectos para exportar, porque el gas de Vaca Muerta, dicen, la segunda reserva de shale gas del mundo, abre nuevas perspectivas. Sí, como decís vos, le llega a la gente a la casa, pero le llega también a las industrias. A las industrias, es cierto. Nos sirve para generar energía eléctrica. Argentina es un país que tiene en su matriz de consumo primario una participación altísima del gas natural. Yo te diría que el gas de Vaca Muerta tiene 3 o 4 destinos futuros en la medida que las condiciones sean las apropiadas. Primero es el abastecimiento interno, sustituyendo algunos combustibles líquidos que hoy por hoy todavía se consumen en Argentina, y sustituyendo en primer lugar la importación de gas natural licuado que venimos haciendo en época invernal. El segundo objetivo del gas de Vaca Muerta debería ser la exportación regional. Argentina está vinculado con distintos gasoductos, con Chile, con Brasil, con Uruguay, y tenemos grandes chances de poder abastecer estos países. Y en tercer lugar está el proyecto probablemente más anhelado por toda la industria, que es la exportación en gran escala de GNL, o sea, de gas natural licuado, al mercado internacional. ¿Cómo se paran ustedes frente a esos 3 elementos, a esos 3 proyectos que le da Vaca Muerta? Mirá, en los 3 casos nosotros creo que podemos jugar un rol. En lo que es el abastecimiento interno, expandiendo nuestro sistema de transporte, o participando por ejemplo, hoy por hoy hay un proyecto de otorgar una nueva licencia, y es un tema que claramente nos interesa. En el proyecto de exportación regional nosotros tuvimos un rol muy activo hace muchos años cuando se desarrollaron estos gasoductos, y la mayoría de los gasoductos de exportación están vinculados a nuestro sistema, con lo cual jugamos un rol central en la exportación tanto a Chile como a Brasil o a Uruguay. Y en el proyecto de GNL, bueno, creo que eso ahí estamos hablando de otra escala. Creo que en sus inicios el gas podrá ser transportado por los sistemas actuales,
pero claramente después va a requerir de gasoductos dedicados para el gas licuado. Para la licuefacción de gas La natural. licuefacción. Bueno, el año pasado hubo una licitación de gas que quedó, de un gasoducto, perdón, a Saladillo primero, que quedó ahí Bueno, inconclusa. eso De es eso lo que- hablaba. Claro, eso es lo que estaba hablando. El gobierno lanzó una licitación para otorgar una nueva licencia de transporte, construyendo un gasoducto que en su primera etapa llegaba a la zona de Saliqueló, vinculándose con los sistemas de TGS, y en su segunda etapa llegaba a San Nicolás, vinculándose con nosotros. Sensatamente, desde mi punto de vista, pospuso los plazos para que sea el próximo gobierno quien termine manejando este proceso licitatorio. Con lo cual, esta sería una de las primeras obras de infraestructura que el próximo gobierno debería encarar, abrir, licitar. Si decide continuarlo, sí. ¿Cómo ve al próximo gobierno? Bueno, con mucha expectativa, esperando que en algún momento se conozcan las nuevas medidas y podamos saber hacia dónde vamos a ir. Un hombre que conoce tanto de la industria del gas, nadie me perdonaría del otro lado si no le preguntara acerca de si será posible que el gas en la Argentina, además del autoabastecimiento, sea, no sé, el futuro presidente, el presidente electo habló de tarifas desdolarizadas. ¿Cómo va a ser el precio del gas para los argentinos? ¿O cómo debería ser el precio? ¿Cómo lo puedo explicar? A veces ponemos el foco en el precio del gas o el precio de los servicios públicos. Argentina tiene un marco regulatorio bastante claro en ese aspecto. El problema que hemos tenido en los últimos tiempos tiene más que ver con la macroeconomía que con el sector del gas o el sector de la electricidad en particular. Si la macroeconomía se estabiliza y se mantiene dentro de ciertos rangos de estabilidad, yo no creo que haya inconvenientes con las tarifas. Obviamente hay una puja latente entre un interés de tener tarifas bajas y un interés de dar incentivos para el desarrollo de una industria. Pero de vuelta, insisto mucho en este punto, si la macroeconomía es estable, yo creo que esa puja se puede resolver razonablemente. Soy bastante optimista, siempre lo fui, y creo que Argentina tiene un potencial enorme en lo que es hidrocarburos no convencionales, tanto en gas como en petróleo. Y creo que podemos tener una fuente de exportación fenomenal para el futuro de la Argentina. ¿Cuántos años va a ser el gas, cree usted, una fuente central de energía en Argentina y en el mundo? Mirá, es la imposible de gran contestar. incógnita, ¿no? El tema es por qué es imposible de contestar. Se dice que el gas es el energético de la transición. Sí, ¿Transición de qué? Transición de hidrocarburos fósiles. De recursos fósiles a energías renovables y totalmente limpias. Yo creo que es una transición que se mide en décadas. Serán 2, 3, 4 décadas. Hay que tener en cuenta que el consumo de energía en el planeta sigue creciendo muy fuerte. Y además, lo primero que habría que reemplazar, desde mi punto de vista, es el carbón, que es el combustible más contaminante. Entonces, creo que tenemos gas para unas cuantas décadas, sin perder de vista que tenemos que cuidar el ambiente y que tenemos que apuntar hacia una energía limpia. Es importante conocer la historia de la industria energética argentina para aprender de los mecanismos que dieron resultado y no volver a cometer los mismos errores del pasado. El ingeniero Rubén Maltoni es un referente del sector que tiene una larga trayectoria en la industria. Para el ingeniero, si el marco general es de confianza, el sector del petróleo y el gas puede regular la macroeconomía del país. Rubén Maltoni, hombre del sector energético, amigo de este programa, hombre de justicialismo, hombre que ha pasado por YPF, que ha pasado por tantos lugares, hombre de consulta, incluso de los grupos de trabajo que piensan el futuro del sector energético ahora, en lo inmediato. Primero aquí disfrutando del almuerzo del Club del Petróleo, escuchando a Álvarez Agis. Es el último del año, Ajá. disfrutándolo y disfrutando a un cuadro del peronismo joven que realmente nos enorgullece a todos los peronismos poder tener gente siempre joven y, como habrán podido observar ustedes, totalmente comprometidos con esta difícil realidad que tiene que encarar la Argentina, no solo en el sector petrolero, en general en la economía. Sabemos que se vienen tiempos muy difíciles, que para los más vulnerables la situación va a ser muy difícil y que la responsabilidad de quienes nos van a gobernar, estoy seguro, va a estar del lado de ellos
como prioridad absoluta. Ahí en la exposición que acabamos de escuchar se habla de que en realidad en el mejor de los casos vamos a tener todavía una caída en el Producto Bruto de la economía argentina, de que hace falta una reforma laboral, pero de una manera pensando en el contenido y no general, de que hace falta una reforma impositiva. ¿Cuántas cosas que el peronismo, como título general, le cuesta pensar? ¿Habrá un peronismo más moderno o cómo será este peronismo que encara Alberto Fernández? Mire, en primer término, creo que lo que ha transmitido Álvarez Agis es simplemente que vamos a tener un remanente, sobre todo los primeros meses, de el triste desgobierno que hemos tenido en estos 4 años. En segundo lugar, adjetivar al peronismo, con toda sinceridad, tiene 2 caminos. O comprarse un diccionario de adjetivos o estudiar a fondo el peronismo. Ajá. El peronismo es uno solo. Y usted lo habrá visto en la gente joven. Nos preocupa el tema de las reformas. Nos preocupa porque tenemos una visión sobre la reforma laboral, a quienes pueden favorecer, a quienes pueden no favorecer y sobre todo qué competitividad puede darle a la Argentina. Creo que lo explicó bien. Una reforma laboral a la brasilera no es que no lo soporta a la Argentina, no conforman la ideología del peronismo. Y hoy, a este país, la suerte que tiene y la diferencia que tiene, sobre todo los países del Cono Sur, y la desgraciada circunstancia que están pasando nuestros hermanos del Cono Sur, el contenedor principal de todas estas problemáticas que ocurren en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, el principal contenedor es el peronismo y su filosofía política y su pragmatismo. Saliendo de eso o metiéndonos directamente en eso, ¿cómo va a ser en el sector energético? ¿Qué perspectiva? Yo sé que desde la última vez que charlamos ha tenido usted muchas reuniones y que tampoco puede adelantar mucho hasta que el próximo presidente electo no adelante. Pero sé que es un hombre del riñón, usted conoce cómo va, pero en el sector energético, ¿cuáles son las prioridades entonces que han quedado claras? Que da la impresión ya que las dejó claras públicamente Alberto Fernández. Yo preferiría, antes de hablar del sector energético, porque hoy se habló del tema del precio de la energía, las renovables, preferirme más al sector hidrocarburos. Okay. Nosotros tenemos un sector que está en condiciones de dar una respuesta adecuada en el corto plazo por su capacidad de reactivación, si existen las seguridades institucionales, si existen las seguridades de inversión, si el marco general es un marco de confianza y la restricción a la inversión se supera, no cabe duda que el sector petrolero, el sector del gas y el sector de la química va a ser un sector que va a ayudar a equilibrar la macroeconomía. Es decir, que va a haber oferta suficiente si hay confiabilidad y si el gobierno nacional da confianza institucional, financiera, que no ha habido en las medidas que ha tomado el último gobierno y que verdaderamente lo han desquiciado. La famosa situación en la que hay que tratar de blindar, entusiasmar, no sé, generar una ley, cuidar a las inversiones genuinas que se están haciendo en Vaca Muerta, da la impresión que van a ser uno de los ejes de la política energética del próximo gobierno. Yo creo que trasciende Vaca Muerta. Yo creo que debemos cuidar la inversión externa o de los argentinos. La inversión hay que cuidarla, hay que darle reglas de juego, hay que darle marcos de tranquilidad. Y esa inversión tiene que estar orientada por el Estado a los sectores más productivos y de mejor respuesta. El petrolero es uno de esos. Vaca Muerta es uno de los recursos más interesantes que tenemos y es donde, sin ninguna duda, como no lo han hecho los últimos gobiernos, no se va a descuidar. Va a haber una política hacia Vaca Muerta. El blindaje es una palabra que utilizan los periodistas. Realmente habrá visto que los técnicos que opinan sobre el sector y que están realmente capacitados consideran que el problema macro de la Argentina debe ser sostenido por sectores dinámicos, como es el sector petrolero, y creo que el esfuerzo del presidente en su claridad de que existen 2 restricciones fundamentales. El primera, la restricción social. Eso va a ser, sin ninguna duda, la base y la primera respuesta de nuestro presidente. Y la segunda, o tercera,
es la restricción de las inversiones, a las cuales hay que darle un marco de seguridad, de convencimiento y de que vuelvan a confiar que la Argentina, con el peronismo, va a salir adelante. Es un desafío grande, pero es cierto, es como... El peronismo nunca tuvo desafíos pequeños. Ajá. El peronismo nunca tuvo desafíos pequeños. Las cosas que han hecho mal los que vinieron después siempre nos dejaron un país más difícil. Y esta no es una excepción. Alberto Fernández y Cristina Fernández se van a encontrar con un país muchísimo más difícil. Y por eso lo van a sacar adelante. Argentina ya es un país que exporta gas y petróleo, pero todavía no lo hace a gran escala. A partir del auge de los recursos no convencionales de Vaca Muerta, las oportunidades de la industria energética se multiplicaron notablemente. Es por eso que los ojos del mundo miran al sur de la Argentina. Para conocer más sobre el mercado internacional de los hidrocarburos, conversamos con Ernesto Díaz, Country Manager de Wood Mackenzie, la principal consultora de energía a nivel global. Ernesto Díaz, Country Manager de Wood Mackenzie, muchas gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Bueno, gracias Melina y a toda la audiencia del programa. ¿Cómo le podemos explicar a todo el mundo qué es Wood Mackenzie, una consultora internacional de energía? Sí, Wood Mackenzie es una de las consultoras más grandes de energía a nivel mundial y lo que hacemos es asesorar a las distintas empresas e inversores en la industria en lo que tiene que ver principalmente sobre lo que es el petróleo y el gas, pero no solamente eso, nosotros asesoramos a lo largo de toda la cadena de valor de la energía en todo el mundo. ¿Y en Argentina hubo algún cambio, una transformación a partir de Vaca Muerta que comenzó aproximadamente hace casi 10 años? Sí, totalmente. A ver, Vaca Muerta, Argentina empezó a estar en el mapa de lo que es la industria petrolera a nivel mundial y a ser parte del interés de los inversores en todo el mundo. Vaca Muerta, digamos, nos puso en el mapa petrolero mundial. Vamos a intentar exprimir todo tu conocimiento sobre el mercado internacional entonces del petróleo y del gas. Hubo un cambio notorio a partir del shale gas y el shale oil. Sí. ¿Cómo están los principales mercados con la mirada puesta en, por ejemplo, como puede ser Vaca Muerta, que todavía tiene mucho potencial por desarrollar, o prefieren ir a algunos que ya están productivos hace mucho tiempo, como puede ser el Permian, que hizo un cambio notorio en los últimos años? Para darte una idea, Estados Unidos pasó en unos pocos años a ser el principal productor de petróleo y gas del mundo. Se ha desarrollado una verdadera revolución del shale en Estados Unidos, por lo cual eso te da una idea, y estamos hablando de una de la economía más grande del mundo, ¿no? O sea, eso te da una idea del potencial que tiene este recurso, el shale, el potencial de transformación de un país, ¿no? La expectativa es que un poco lo mismo ocurra en Argentina. Y si vos me decís, bueno, en cuanto a la preferencia de los inversores, comparando Estados Unidos y el Permian, que es la principal formación, el principal recurso de Estados Unidos comparado con Vaca Muerta, yo te diría que, a ver, si hablamos de las grandes compañías, ¿no? Esas compañías toman una posición estratégica en todo el mundo, ¿no? Si se quiere, un portafolio de productos muy diversificado. Están en Estados Unidos, están en Argentina, están en África, están en Asia. Ya las más grandes ya tienen su piecito. Las más grandes ya tienen su pie acá, y las más grandes piensan en el larguísimo plazo, estamos hablando de los próximos 20 años. Ahora, hay un montón de otras compañías en Estados Unidos, son más de 2.000, que son pequeñas y medianas compañías, que obviamente no tienen la visión estratégica de las más grandes, y los plazos son mucho menores y pretenden generar una ganancia de más corto plazo. De esas 2.000 compañías, para que vos te des una idea, en Argentina hoy solamente opera una, por lo cual hoy por hoy Vaca Muerta, lo poco mucho que ha logrado se debe a las compañías más grandes del mundo, ¿no? Todavía falta este grupo de pequeñas y medianas, que es lo que es el grupo que ha hecho la verdadera transformación del shale en Estados Unidos. Pero también nosotros tenemos una manera de trabajar, por lo menos es lo que vimos en la cuenca neuquina, que hay muchas pymes nacionales que encontraron un lugar en la industria asociándose a estas empresas grandes. Es decir, que si se frena la producción o la operación en Vaca Muerta, también hace como un efecto dominó y frena el trabajo que hay en la cuenca neuquina de estas empresas nacionales un poco más pequeñas. Totalmente, o sea, el efecto multiplicador de estas inversiones que nosotros vemos, un Exxon, un Chevron, un Shell invirtiendo en Vaca Muerta, hay un efecto multiplicador impresionante para lo que son las pymes no solamente de la provincia de Neuquén, porque muchas veces uno piensa que Vaca Muerta es un desarrollo de Neuquén, que Vaca Muerta es un desarrollo propio de la industria petrolera,
pero realmente hay muchísimas industrias de servicios, una cadena de valor muy grande de pymes de todo el país que están actualmente beneficiándose de lo que son las inversiones y el desarrollo en Vaca Muerta, y la idea es que eso se multiplique y que siga. A ver, Ernesto, imaginemos por un momento que yo soy una inversora, estoy al frente de una compañía, vamos a decir rusa, podría ser china, no importa, y vengo y te pregunto, bueno, ahora está Alberto Fernández, tengo entendido que hay un nuevo gobierno en la Argentina, me interesa muchísimo el potencial que tiene Vaca Muerta. ¿Por qué me decís que invierta y cuáles son aquellas cosas con las que debería tener algún cuidado? Lo principal es el potencial de lo que llamamos la roca, ¿no? El del recurso, de lo que está bajo de la tierra. El potencial de Vaca Muerta es enorme y nadie lo pone en cuestión. Vos podés tener muchísima incertidumbre en lugares donde se ha explorado poco. Puede haber incertidumbre, vos perforás un pozo y tal vez no encontrás nada. O sea, el recurso me quedo tranquila que es de buena calidad. Te quedás que vas a perforar y lo más probable es que encuentres. Ahora bien, los inconvenientes vienen con lo que pasa sobre el suelo, no debajo del suelo, ¿no? Y fundamentalmente lo que están hablando ahora los inversores, que ya no impacta tanto, digamos, lo que son los incentivos o aspectos propios de la industria, sino la macroeconomía. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Cuál es la política energética? Lo que más importa es la estabilidad de las reglas de juego. Y no tanto para la industria, sino la estabilidad de las normas de juego de Argentina como país. O sea que hoy por hoy se fija más, no tanto en la parte geológica, no tanto en la parte industrial, sino en la parte que tiene que ver con la coyuntura, cómo se maneja Argentina con su economía y cómo impacta esto en el mercado internacional. ¿Va por ahí entonces? Exacto, la incertidumbre. Hoy hay un alto nivel de incertidumbre sobre cuáles van a ser las políticas para el desarrollo de Vaca Muerta y cuáles van a ser las políticas económicas de Argentina. Lo que el inversor está mirando y lo que más le preocupa es la estabilidad de las reglas de juego y la seguridad jurídica, porque son empresas que deben invertir por los próximos 10, por los próximos 20 años. Entonces, o sea que miran de acá, por ahí, 20 años para atrás, y en el interín se fueron cambiando varias veces. Uno por ahí firma un contrato que le garantiza determinadas condiciones y después en el medio, quizás con un decreto de necesidad de urgencia o lo que fuere, eso ya no vale más y las reglas son otras. Exactamente. La prioridad está en mantener las reglas de juego, cual fuera sea que se definan. A ver, las compañías petroleras están acostumbradas a asumir grandes riesgos. No le tienen miedo al riesgo. Lo que tienen miedo es al cambio de las reglas de juego. Porque les cambia su estrategia. Porque las descolocás. No saben cómo medir, digamos, si te va bien o si te va mal. Son compañías que tienen la posibilidad de invertir en Argentina, en Estados Unidos y en Australia. ¿Cómo comparan y dicen, bueno, yo tengo 100 millones de dólares, ¿cómo lo voy a distribuir entre mis oportunidades en todo el mundo? Tengo que más o menos medir a todos con la misma vara, ¿no? Entonces, si a todos los mire con la misma vara, por ejemplo, tomemos el precio del petróleo o del gas, que es un precio internacional, ¿no? Cuando vos comparas distintas oportunidades, les pones a todos el mismo precio o haces tu proyección de precio a todos por igual. Pero en Argentina tenemos un precio distinto. Entonces no sabemos si ese precio hoy va a estar, si mañana va a ser otro, si ese precio depende de una decisión política, si ese precio está atado a fuerzas del mercado, no sabemos. Entonces, ¿cómo haces para comparar? Si yo tengo 100 millones de dólares, tengo que decidir dónde los tengo que invertir. ¿Cómo puedo comparar? Porque en definitiva voy a comparar peras con bananas. En Argentina no sé qué parámetros considerar, ¿no? A lo largo del camino recorrido durante todo el año, hemos sido testigos de los avances de la industria energética, como también de las adversidades que tuvo que enfrentar el sector en un año electoral marcado por la incertidumbre. Viajamos a Anielo, el corazón de Vaca Muerta, para ver con nuestros propios ojos la transformación del desierto neuquino. Conocimos la capacidad y el talento argentino de primera mano. Geólogos, ingenieros, investigadores, operarios, que todos los días apuestan al futuro energético del país. Entre cascos, borcegos y mamelucos, conocimos los pozos de Loma Campana, uno de los principales yacimientos de YPF. Recorrimos las instalaciones de Sierras Blancas, el área operada por Shell Argentina, donde aprendimos el verdadero valor del capital humano. Cruzamos la frontera provincial
y visitamos el lado mendocino de Vaca Muerta. Pero no todo fue por tierra. También nos embarcamos desde el puerto de Bahía Blanca para conocer la famosa barcaza de gas natural licuado y volamos hacia Entre Ríos para conocer la planta que trata la arena que demanda el fracking. Hicimos más de 20.000 kilómetros y entre todos los que forman parte de la industria encontramos un punto en común. Están convencidos de que el potencial de Vaca Muerta debe ser capitalizado para que los beneficios del sector del petróleo y el gas llegue a los 45 millones de argentinos. Alzar la bandera de la industria nacional es ir más allá de los colores políticos. Es, en definitiva, apostar genuinamente al futuro. Sin lugar a dudas, Vaca Muerta es el tesoro que puso fin a la grieta.